Historia de mis ancestros más antiguos de los cuales estoy muy orgulloso descendiente. El príncipe olvidado. Don Fernando Afonso de Portugal, mi abuelo número 27, 9 veces mi abuelo, infante de Portugal, conde de Toledo, 12º gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, Hospitales, Malta, alférez mayor del Reino de Portugal. Don Fernando Afonso de Portugal, infante de Portugal, conde de Toledo, gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, alférez mayor del Reino, nació en Coimbra y murió en Évora o Santarém, el 15 de marzo de 1207, era hijo natural de Dom Afonso Henriques, primer rey de Portugal y doña Chamoa Gómez de Pombeiro, nieto paterno de Enrique de Borgoña, conde de Portucale y doña Teresa de León, condesa de Portucale, y nieto materno de Don Gómez Núñez Pombeiro de Celanova y doña Elvira Pérez de Traba. Don Fernando Afonso de Portugal, conde de Toledo, fue infante del Reino de Portugal y 12º gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, Hospitales, Malta, y también sirvió como alférez de su padre. Biografía. Primeros años. Nacido en Coimbra, Don Fernando Afonso de Portugal, era hijo natural de Dom Afonso Henriques, primer rey de Portugal, y de doña Chamoa Gómez de Pombeiro, hija del señor feudal gallego Don Gómez Núñez Pombeiro de Celanova. Habría sido uno de los primeros hijos bastardos de su padre, ya que todavía se llamaba conde de Portucale, situación que cambiaría con su autoproclamación rey en 1139. Los Mourgados Pexoutous descienden de un hijo natural de Afonso Henriques, de Fernando Afonso de Toledo, apodado así por haber vivido en esta ciudad castellana al servicio de Alfonso VI, su bisabuelo, en finca de Casa de Pousada, a Casa dos Pexoutous. Don Fernando Afonso de Toledo, Mo Portugal, está documentado en una donación de su padre, Dom Afonso Henriques, al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, en 1166. El infante Don Fernando Afonso recibió el título de conde de Toledo de manos de su bisabuelo, el rey Alfonso VI de León y Castilla, título que solo podría haber sido atribuido a un hijo de rey. El periodo de regencia y alferesia. Tras el sitio de Badajoz de 1169, en el que el rey resultó gravemente afectado a consecuencia de una herida en una pierna, aparece en un documento de ese año Don Fernando Alfonso de Toledo, Mo Portugal, junto a su padre y sus hermanos Don Sancho y Doña Teresa, y por tanto de estatus equivalente al de los infantes legítimos. Don Sancho se haría cargo de la regencia y Don Fernando conservaría la alferesia mor. Varias confirmaciones de Don Sancho durante la vida de Dom Afonso Henriques denuncian la fuerte presencia de Don Fernando y el deseo, por parte de la nobleza de la corte, de inutilizarlo, consolidando la regencia de Don Sancho. En septiembre de 1172, Don Fernando comenzó a servir al regente, según una donación a Monsanto en esa fecha, en la que Dom Afonso Henriques sugirió por primera vez una sucesión femenina en Doña Teresa. A partir de 1173, Don Afonso Henriques pareció realizar parcialmente esta posibilidad al entregar la regencia conjunta del reino a Don Sancho y Doña Teresa, declarándolos coherederos y con casa propia. En 1173, Don Fernando abandonó su cargo curial y, a partir del año siguiente, su padre también se alejó definitivamente de los asuntos del reino, probablemente debido a una enfermedad, adquiriendo aún más protagonismo el papel de los regentes a partir de ese momento. Doña Teresa desempeñaba funciones administrativas y Don Sancho se encargaba de la actividad bélica. La Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Tras la reforma de los cargos de la Curia Real, desde entonces sujeta a Don Sancho, mi abuelo número 26, 4 veces mi abuelo, heredero de la corona, Don Fernando Alfonso de Toledo abandonó el reino y viajó por Europa, uniéndose primero a la Orden de los Templarios y poco después en la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Esta última orden tenía varios puntos de jurisdicción, y Don Fray Fernando ascendería a maestre de la orden en la jurisdicción de la península ibérica en 1198. En aquella época, Portugal tenía una fuerte influencia política a la que también contribuyó la alianza establecida con Flandes. De esta manera, en 1202, con el apoyo portugués, Don Fernando se convirtió en gran maestre de la orden hospitalaria. Su participación en la Cuarta Cruzada es motivo de debate, ya que algunos autores defienden su participación, otros sostienen que se negó a hacerlo, probablemente porque sabía que el objetivo era una ciudad cristiana, Constantinopla. Don Fernando emprendió una importante reforma de los estatutos de la orden. Pese a ello, fue censurado por haber celebrado el capítulo general de la fortaleza de Margat,
fuera del reino de Jerusalén. Su estilo de liderazgo tampoco ayudó a su popularidad, sino todo lo contrario, derivado en gran medida de su carácter probablemente autoritario y severo, le hizo bastante impopular entre los miembros de la orden, provocando incluso divisiones por diversos motivos. Al final acabó dimitiendo, dejando tras de sí solo 3 años de cargo, constituyendo la segunda vez en la historia de la orden que un gran maestre abdicó. Su último acto como maestro se remonta a 1206, siendo este el año de su abdicación, ya que en el mismo año apareció posteriormente otro gran maestre, Geoffroy-Lerat. Regreso a Portugal y muerte. Don Fernando decidió regresar a Portugal, tras su dimisión, y a pesar de encontrar algunas diferencias, como, por ejemplo, el hecho de que su hermano ya era rey, su padre había muerto en 1185, la hostilidad en la corte hacia él se mantuvo, sí, ya que para muchos era considerado una amenaza en la sucesión al trono, a pesar de que el rey ya tenía un heredero, el infante Dom Afonso, con tantos años de vida como los que habían pasado desde la muerte de Dom Afonso Enríquez. Don Fernando Afonso de Toledo murió, en Évora o Santarém, el 15 de marzo de 1207, probablemente víctima de envenenamiento por parte de sus enemigos y partidarios de su hermano. Fue enterrado en Santarém, en la iglesia de São João de Alporao, propiedad de los hospitalarios. En su memoria queda el epitafio de piedra. Quienquiera que seas, sujeto a la muerte, lee y llora. Yo soy lo que serás, yo fui lo que eres. Te pido que ores por mí. En ficción. La novela histórica, La leyenda del pergamino dorado, Reinos de Fuego, 2015, escrita por César Gonçalves, describe las increíbles aventuras de Don Fernando Afonso de Toledo, Portugal, en una búsqueda inolvidable para decodificar los enigmas inscritos en un misterioso pergamino antiguo. Familia y descendencia. De la relación amorosa entre Don Fernando Afonso de Portugal, conde de Toledo y doña Urraca Gonçalves de Marnell, mis 27 abuelos, 9 veces mis abuelos, hija de don Gonzalo Eriz de Marnell, señor de Asilo y Macieira y doña Onega Romaríguez, fueron nacido. Dom Enrique Fernández de Toledo, el Flaco, mi abuelo número 26, 10 veces mi abuelo, conde de Toledo, señor de Soalaes, que se casó con doña Uroana Reimao de Portocarreiro, mi abuela número 26, 10 veces mi abuela, que recibió por una dote de boda, el señorío de Portocarreiro, hija de don Raimundo García de Portocarreiro y doña Gontina Núñez de Acevedo, de donde descienden los Portocarreiros y los Toledo. Doña Elvira Fernández de Toledo, segunda esposa, sin generación, que fue del conde don Membiegas de Sousa. Respecto a las armas de los Toledo, el armorial lusitano dice: las armas utilizadas por los Toledo, tanto en España como en Portugal, son, cuadriculada con 15 piezas de plata y azul. Timbre, ángel vestido con el ajedrezado del escudo. Respecto a las armas de los portocarreiros, el armorial lusitano afirma: las armas de los portocarreiros, utilizadas tanto en Portugal como en España, son, a cuadros de oro y azul, de 3 piezas en banda y de 5 en pico. Timbre, caballo de oro, freno de azul. Se puede concluir de esto que las armas de los portocarreiros habrán sido diseñadas a partir del vínculo matrimonial entre Dom Enrique Fernández de Toledo, el Flaco, conde Uroana Reimao de Portocarreiro, diferenciándose del metal solo en el principio de que aquellas de Toledo proceden de las armas de Dom Afonso Enríquez.